Shabbat Shalom, hermanos. Bendito sea nuestro Padre Todopoderoso que está con nosotros en este día de Shabbat. Espero que eh, así sea con todos nosotros, con nuestro pueblo Israel y con todas las personas que pues tememos a Hashem. Nuestro Padre Todopoderoso esté bendiciéndonos enormemente en este Shabbat previo a la gran festividad de Sukkot. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a empezar la enseñanza de esta tarde y quiero empezarla de esta manera. Miren, los invito a leer el libro de Hillel Lucas, capítulo 6, del verso 41 en adelante. Una lectura muy, pero muy conocida, amén, de todos los que creemos en nuestro Ribi y Yehoshua. ¿Qué dice esta lectura? Bueno, antes que otra cosa, ya ustedes ven allí el título del tema de esta tarde, buenas cualidades. Amén. Vamos a hablar sobre las cualidades que hay en el ser humano, en toda persona. Entonces dice Lucas así: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, y tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Sigue diciendo, ningún árbol bueno da fruto malo, y tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le conoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón produce el bien, pero el que es malo, de la maldad de su corazón produce el mal. Porque de la abundancia o de lo que abunda en el corazón habla la boca. Amén. ¿Y por qué me llaman ustedes Adoní, mi Señor, y no hacen lo que yo les digo? Voy a decirles a quién se parece todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Hasta allí vamos a... Bueno, ¿qué es lo que quiero comentarles acerca de esta lectura? Porque es la lectura introductoria a nuestro tema. Bueno, por lo que estamos viendo aquí, normalmente siempre nos estamos fijando en los demás. Siempre estamos viendo a los otros, que dicen, que hacen, cómo actúan. Siempre estamos poniendo toda la atención en las personas que están a nuestro alrededor. Y bueno, mis amados hermanos, ahora que ha comenzado un año más en Yom Teruah, vamos a pensar en nosotros, vamos a trabajar en nosotros. Es importante, como decíamos en la mañana, que en el nuevo ciclo de Torah que tengamos, cada uno se ponga a trabajar, pero no en ver las cosas que hacen o dicen las personas que están a nuestro alrededor, sino lo que uno debe hacer, lo que uno debe trabajar, enfocarse en uno mismo, trabajar en sus propias cualidades. Amén. Obviamente, aquellas que estén funcionando bien, esforzarnos para que sean mejores, y aquellas que nos están atorando un poquito en nuestro crecimiento espiritual, pues podamos irlas desechando de cada uno de nosotros. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que esforzarnos demasiado. Así que cada nuevo ciclo que se nos presenta nos da esa oportunidad, la oportunidad de poder trabajar en nosotros, de poder ver lo que tenemos que hacer. Y las palabras de nuestro Ribi Yehoshua a eso nos invitan. Primero nos estamos fijando en el, ¿cómo se dice?, en los defectos de las personas. Estamos viendo
eh, qué es lo que hacen las personas. Y fíjense, en el pensamiento de nuestro pueblo Israel es que cuando vemos los defectos de las personas, son un reflejo nuestro. Los vemos porque nosotros mismos los poseemos. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos debe indicar, cuando yo le pongo mucha atención a lo que hacen otras personas, es quizás porque yo mismo hago aquellas cosas. Entonces, estas palabras introductorias nos van a servir a través de todo nuestro estudio en esta tarde, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ayudarme, mis amados hermanos, de las enseñanzas de los jajamín de nuestro pueblo. Y quiero explicar esto. Miren, normalmente cada vez que enseño, tomo ejemplos de los sabios de nuestro pueblo. Porque los sabios de nuestro pueblo tienen ese sabor diríamos, pues el sabor que nosotros podemos captar de nuestro pueblo y de las enseñanzas de las escrituras. Amén. Obviamente también utilizo ejemplos de gente, de cristianos, ¿verdad? Pero no tienen ese sabor. Entonces, normalmente la explicación que obtenemos de los sabios de nuestro pueblo, pues son otra cosa, tienen otro sentido, ¿de acuerdo? Y entonces los utilizo mucho. Espero, mis amados hermanos, que nos ayuden en esta tarde, ¿de acuerdo? Así que, pues, después de las palabras introductorias, que nos va a servir mucho para el tema que tenemos, le hemos llamado buenas cualidades. ¿Bien? Podríamos decir, bueno, que hay malas cualidades. Obviamente estamos hablando de el potencial que hay en el hombre y cómo algunas cosas nos elevan y cómo algunas cosas entorpecen nuestro crecimiento espiritual. Y empiezo así. Miren, él dijo Rabbi Yitzhak Abarbanel. ¿Qué dijo este rab? Dijo: el objetivo de la sabiduría no es conocer las buenas cualidades, sino aplicarlas. Ya he platicado con ustedes en otras ocasiones, las personas tienen que saber sus defectos, pero es más importante conocer sus cualidades, las cosas buenas que posee, las cosas buenas que tiene. ¿Por qué? Porque es con las cosas buenas que poseemos con las que nos enfrentamos al mundo, ¿de acuerdo? Con la que luchamos en contra de todo lo que nos rodea. Entonces, el Rabbi Yitzhak Abarbanel dice: el objetivo de la sabiduría, o sea, un hombre sabio es aquel que no solo conoce sus buenas cualidades, sino que las aplica. Amén. Por eso es que nuestro Rabbi Yehoshua decía: voy a comparar a un hombre prudente, a un hombre sabio, entendido, es aquel que oye mis palabras y las pone por obra, ¿de acuerdo? O sea que si solamente se queda en oír, entonces no hay sabiduría. Pero si la persona lleva a la práctica lo que escucha, entonces hay sabiduría. Entonces Don Yitzhak Abarbanel dice: el objetivo de la sabiduría no es conocer las buenas cualidades que la persona tiene, sino aplicarlas, vivirlas, ¿de acuerdo? Entonces, varios son las ideas, los conceptos que se desprenden de estas sabias palabras del Rabbi Yitzhak Abarbanel. Y entenderlas será el objetivo, mis amados hermanos, de esta plática, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas ideas? ¿Cuáles son esos conceptos que podemos aprender de las palabras del Rabbi Yitzhak Abarbanel? Bueno, en primer lugar, lo que tengo que decirles, mis amados hermanos, bueno, es que la sabiduría, dentro de todo el conocimiento de nuestro pueblo, del judaísmo, vamos a decirlo así, tiene que ver necesariamente con la ética y con los valores. Amén. Y que no puede existir verdadera sabiduría si ésta no se encuentra conectada a ellas. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría se aplica en la ética y en los valores, ¿de acuerdo? Entonces no pueden estar desconectados.
Siempre que hablamos de sabiduría, hablamos de cómo aplicarla en nuestro diario vivir, en cómo conducirnos en el mundo, cómo conducirnos con las personas que nos rodean. Y en este caso vamos a hablar con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el amigo, con los vecinos, ¿de acuerdo? Todo aquello que tiene que ver con ética y con valores, ¿de acuerdo? Entonces, sabiduría, mis amados hermanos, es lo que necesitamos. Permítanme leer un texto. Los invito a leerlo en Jacob, más conocido como Santiago. Dice así, miren, hablando de la sabiduría, capítulo 3, verso 13, dice así, capítulo 3, 13. Dice, ¿quién es sabio y avisado entre ustedes? ¿Quién es sabio y avisado entre ustedes? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. ¿En dónde tenemos que aplicar la sabiduría? Cuando hablamos de tener sabiduría, es en nuestro diario vivir. ¿De acuerdo? Como dice, ¿quién es sabio y avisado entre ustedes? Si hay alguien así, bueno, tiene que mostrarlo por buena conversación. Fíjese, en cada conversación se debe mostrar que una persona posee sabiduría. Y si sus obras, ¿verdad?, son hechas en mansedumbre, en templanza, con amor, con bondad, con misericordia, entonces esa persona tiene sabiduría. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo que la sabiduría tiene que ver con la ética y con los valores, con toda nuestra vida cotidiana. ¿De acuerdo? Ahora, en segundo lugar, mis amados hermanos, en segundo lugar, la sabiduría, ¿verdad? El objetivo no se limita a conocer las buenas cualidades. Permítame, la batería, ¿verdad? En segundo lugar, no se limita a conocer las buenas cualidades, sino a tomar compromiso y a esforzarnos por aplicarlas. O sea que el propósito de entender las cosas es que uno se comprometa. Por eso les decía, es bien importante el momento que estamos viviendo para que las personas se esfuercen o nos esforcemos, amén, para que tomemos compromiso y bueno, pues lo que aprendamos realmente lo apliquemos. Esa es realmente la intención del estudio de la Torá. La Torá tiene como propósito que las personas que nos enfocamos cada día de entender algo es de esforzarnos por vivir aquello. Es cierto, más adelante lo voy a abordar un poquito más, es cierto que a veces se nos hará muy difícil, y que vamos a fracasar en el intento, pero debemos seguir esforzándonos. Amén. Entonces, esforzarnos, comprometernos para aplicar las cosas a nuestra vida. Amén. Y también en tercer lugar, tenemos que decir que la teoría desconectada de la acción pierde su sentido y su razón de ser. Nuestro Rabbi Yehoshua decía, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? O sea, no tiene chiste, no tiene caso que la persona conozca mucha teoría, entienda mucho de Torah, ¿de acuerdo? Capte mucho de Torah, pero se pierda, no haya acción, ¿de acuerdo? Entonces, no se puede. Por eso la teoría, en este caso desconectada de la acción, pierde su sentido, ¿de acuerdo? Pierde su razón de ser. ¿Para qué estudiamos Torah? Para aplicarla, para vivirla, para comprometernos, ¿de acuerdo? ¿Para qué buscamos sabiduría? Buscamos sabiduría, mis amados hermanos, para vivir mejor, para tener una vida plena, una vida apegada a Hashem y sentir que estamos cumpliendo con el propósito, ¿de acuerdo? Si no, como estamos diciendo,
pierde su sentido, pierde su razón de ser. Y bueno, y por último tenemos que decir que es necesario aclarar que muchas veces, les decía, no vamos a poder cumplir con lo estudiado. ¿De acuerdo? Pero al no poder cumplir con lo estudiado, miren, todo se basa en esfuerzo. Muchas veces vamos a poner mucho esfuerzo y nos va a costar trabajo cumplir con lo que la persona estudia. Pero eso no nos exime de seguir teniendo la obligación de continuar estudiando. ¿De acuerdo? Porque siempre será necesario que aspiremos a alcanzar, ¿verdad? Niveles de santidad. Y eso lo vamos a lograr si persistimos, si buscamos, si luchamos. Van a ver que vamos a lograr, y en algún momento vamos a vivir con armonía, vamos a vivir con coherencia. Estas serán perfectas delante de Hashem, entre aquello que estudiamos y aquello que somos. Pero obviamente no tenemos que dejar de intentar. Muchas veces nuestro Yetzer Hará nos dice: para que estudias, para que te esfuerzas, para que luchas. Al final termina haciendo lo que no dice la Torah, lo que la Torah no quiere que hagas. ¿De acuerdo? Y eso nos desanima. Pero tenemos que seguir estudiando. Por esta razón, dijo el rabí Shlomo Alhami. ¿Qué dijo este rabí? Dijo: aquel que posee buenas cualidades se siente cercano también de las personas que están alejadas. Y aquel que tiene malas cualidades, también de las personas que están cercanas, se siente alejado. Parece trabalenguas, pero vamos a tratar de explicar lo que señala aquí el rabí Shlomo Salomón Alhami. ¿De acuerdo? Y en otras palabras, lo que está diciendo el Rab es que también, mis amados hermanos, el nivel de cercanía de una persona hacia sus semejantes depende, en definitiva, de sus buenas o malas cualidades. Fíjense, ¿por qué es importante entonces estudiar este tema? Estudiar las cualidades de las personas. Porque el que yo me acerque, el que yo tenga más relación con mi semejante, depende de mis buenas o de mis malas cualidades. Y tendríamos que preguntarnos por qué esto es así. ¿Por qué dice el rabí que el que posee buenas cualidades se siente más cercano de las personas que están alejadas? A ver, explico. ¿Por qué una persona correcta, que piensa siempre el bien, que hace lo bueno, que anda en las cosas de Hashem, por qué se identifica con las personas que no están bien delante de Hashem? Ejemplo, nuestro Rabbi Yehoshua se llevaba muy bien con los publicanos, con los pecadores. ¿Por qué alguien que tiene buenas cualidades se lleva con alguien que no tiene buenas cualidades? ¿Por qué esto es así? Porque la explicación, hermanos, porque una persona, y pongamos mucha atención, por eso tenemos que trabajar en nuestras buenas cualidades, porque una persona que tiene buenas cualidades es también un ser humano de carácter mucho más flexible, accesible, ¿verdad? Las cosas negativas que podría ver, que podría oír, le afectan menos y puede conectarse mucho mejor con sus semejantes y con la realidad. Puede entender, puede captar por qué muchas personas les es difícil acercarse a Hashem. No las critica, no las ofende, no habla mal de ellas por el hecho de no ser buenos hijos de Hashem. ¿De acuerdo? Y una persona, bueno, ahorita lo voy a
a explicar la otra parte. Entonces, esta persona que tiene buenas cualidades, obviamente todo lo ve desde otra forma. Y como dijimos aquí, es más flexible. De hecho, personas que estudian Torah y que tienen un buen corazón, como decía Yoshua, ¿no? Nuestro Rebbe Yehoshua decía, mire, un hombre que tiene buen corazón, de él sale todo lo bueno, ¿de acuerdo? Pero de un hombre que tiene mal corazón, de él sale todo lo malo. Pues todo lo ve mal, ¿de acuerdo? Entonces, espero que no se molesten mis hermanos, pero cuando nosotros todo lo vemos mal, todo nos daña, todo nos lastima, todo nos ofende, tenemos que revisar qué es lo que hay en nosotros. Amén. Entonces, una persona que tiene buenas cualidades, las cosas negativas le afectan menos, ¿de acuerdo? Y puede llegar a entender mejor a las personas que lo rodean. Y entiende porque eh, es, es así, ¿de acuerdo? Así que nuestro Ribi, por ejemplo, entendía perfectamente a las personas alejadas de la Torah. Comprendía que los hombres, cuando somos dominados por la mala inclinación, porque él tenía mala inclinación, y muchas veces no podemos dejarla, no podemos luchar contra ella y sucumbimos ante la mala inclinación. Entonces él podía entender. Entonces, en cambio, una persona que es rígido, como Jonah era rígido, decíamos, ¿verdad? Él no soportaba que muchos dijeran, ay, sí, Señor, me arrepiento, y ya el Señor también los perdonara, ¿no? Dijera, no, no, así no, Señor. Bueno, perdónalos, pero castígalos, ¿de acuerdo? Entonces, una persona que es rígida y que posee malas cualidades, bueno, todo tiene el potencial, escuchen bien, todo tiene, todo lo que ve, todo tiene el potencial de afectarlo y de hacerle enojar, ¿de acuerdo? Y, y, y va a ser casi imposible que pueda mantener una relación cercana con sus semejantes a largo plazo. Por eso dice que el que tiene buenas cualidades está cerca de los que viven lejos de Hashem. Y el que tiene malas cualidades está lejos aún de las personas que están cerca. ¿De acuerdo? No puede llevarse bien. Entonces, esto que estoy diciendo, mis amados hermanos, es sumamente importante porque comencé de esta manera diciéndoles que estamos comenzando un año. De hecho, ya estamos en el año... hace rato yo entonces cometí un error. Estamos en el año 5782, ¿de acuerdo? No 81, 5782. Entonces, obviamente, al día de Yom Teruah, los Hajamim le pusieron también Rosh Hashanah, ¿de acuerdo? Entendiendo como que es el aniversario de la creación del mundo, ¿de acuerdo? Pero fíjese que también Rosh Hashanah, que se traduce normalmente como cabeza del año, también insinúa el concepto de cabeza de cambios, de los cambios, ¿amén? O sea que es una excelente oportunidad para decidir cambiar lo que tenemos. En este caso, mejorando nuestras actitudes, nuestras cualidades. Amén. Entonces, si nosotros vamos a ser mejores, Be'ezrat Hashem, lo quiera Hashem, nuestro año también será muy bueno, será bueno, ¿de acuerdo? Será mejor. Así que pensemos en esto. Por eso estamos dando esta enseñanza de ver nuestras cualidades. Bien, el rabí Abraham Sohathot dice lo siguiente. Él dice, miren, se denomina grande aquel que está dispuesto
a descender a la persona que se encuentra en un lugar bajo y la eleva, ¿no? Entonces, creo que todos nosotros queremos ser grandes, queremos tener algún reconocimiento, queremos elevarnos, ¿no? Recuerdo aquí que dos de los discípulos de nuestro Rabbi Yehoshua le dijeron: maestro, queremos pedir un favor, te queremos pedir que, pues, cuando establezcas tu reino, cuando restituyas el reino a Israel, nosotros queremos sentarnos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Obviamente nuestro Rabbi Yehoshua dije: miren, yo no tengo esa facultad, esa facultad la tiene Hashem, ¿de acuerdo? La tiene Hashem. Y Yeshua les va a decir: miren, quisiera ser grande, pues que sea el que sirva, ¿de acuerdo? Y en este caso el Rabí Abraham señala que una persona grande es aquel que está dispuesto a descender hasta una persona en que se encuentra en un lugar bajo y la quiera elevar. Entonces, vean ustedes la similitud. Esto es que normalmente venimos para servir, para ayudar, amén, para hacer que las personas se acerquen a Hashem, no para alejarlas, ¿de acuerdo? Para buscar que otros también sean felices como nosotros. Eso es lo que nos va a denominar como grande, ¿de acuerdo? Y bueno, esto quiere decir, en otras palabras, ¿verdad?, que la grandeza de un ser humano, de la persona, se mide según su capacidad, escuchen bien, de sacrificar sus placeres e intereses personales en aras del bienestar y la felicidad de los demás. En eso podemos señalar que una persona es enorme, es grande, cuando estamos dispuestos a sacrificarnos. Una de estas personas, por ejemplo, el Rab Shaul de Tarshish, decía, ¿verdad?, quien no llora, quien no sufre. Quiere decir que él siempre estaba al pendiente de las necesidades de sus hermanos, siempre estaba preocupado, siempre quería saber cómo estaban sus hermanos, tratar de estar al pendiente de sus necesidades. Entonces, Rab Shaul sacrificó, mis amados hermanos, el tener esposa, el tener hijos, todo para que las personas pudieran oír el mensaje de Hashem a través de sus labios. Entonces, sacrificó muchas cosas, ¿de acuerdo? Como dice aquí, un ser humano, su grandeza se mide por la capacidad que tiene de sacrificar sus placeres e intereses personales. Todo con el propósito de que las personas tengan bienestar y tengan felicidad. ¿Amén? No muchas personas tienen esto, pero por eso se denominan grande. En nuestro mundo material conocemos a muchas personas que decidieron sacrificar. Amén. De hecho, hoy, en este mes, el país en el que estamos está celebrando su independencia. Personas que los llamamos héroes. ¿Por qué los llamamos héroes? Por el hecho de que quisieron sacrificar aún sus vidas en aras de la libertad, de que los demás fueran libres, los demás fueran felices, los demás tuvieran bienestar. Entonces, vean ustedes, y honramos la memoria de esas personas. Pues deberíamos honrar a un ser humano que está dispuesto a sacrificar. Por eso es que nosotros honramos a nuestro Rabbi Yehoshua. ¿Por qué lo honramos? No lo veneramos, no lo adoramos. Eso es idolatría. Amén. Solo hay un Dios, dice Rab Shaul. Amén. Y un Mashiach. Nosotros creemos en un solo Dios. No tenemos dioses. Hashem es uno y único. Amén. Entonces lo honramos porque estuvo dispuesto a sacrificar, a mostrarnos el camino. Él es el abre caminos para nosotros. Él es el que vino a decirnos: mira, te voy a mostrar que se puede vencer el Yetzer Hara, la mala inclinación. Se puede. Hasta ahora vienes pensando que no se puede. Pero yo, un ser humano, ¿verdad?, nacido de mujer, súbdito de la Torá,
he vencido el Yetzer Hara y tú lo puedes hacer. Por eso es que es nuestro abre camino, el que nos muestra el camino, amén, para derrotar, mis amados hermanos, la mala inclinación, amén. Entonces, por eso es que es grande, amén, no porque viene del cielo, no, si así fuera, pues obviamente, mis amados hermanos, qué grandeza le podemos aplicar si realmente no se ganó las cosas, pero se las ganó y por eso es que es grande, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la grandeza de una persona se mide según su capacidad de sacrificar sus intereses personales en aras del bienestar y felicidad de los demás, ¿de acuerdo? Y bueno, además de aprenderlo de nuestro Ribi Yehoshua, también lo aprendemos, por ejemplo, de nuestro insigne líder, de Moshe Rabenu. Amén. Moshe Rabenu, quien estuvo, mis amados hermanos, dispuesto a renunciar a todo el lujo y a toda la comodidad que gozaba en el palacio del faraón, ¿no? La Torá nos dice que un día decidió salir a sus hermanos judíos esclavizados y ver la forma en que los podía ayudar. Así dice la Torá, ¿de acuerdo? Y fíjense que no en vano la Torá utiliza un lenguaje de grandeza hacia él cuando nos dice: y se engrandeció Moshe y salió a sus hermanos. Amén. Entonces la prueba de su grandeza se puso de manifiesto de Moshe Rabenu al estar dispuesto a salir de sí mismo, a no pensar solamente en sí mismo, sino a pensar y a luchar y actuar por el bien de los demás. Amén. Entonces, así como Moshe Rabenu, nos podemos encontrar a muchas personas que sacrificaron muchas cosas, amén, no para ellas, no solamente para pensar en ellas, sino para pensar en los demás. Y por eso es que la Torá habla de Moshe Rabenu como no hay profeta como él, ¿de acuerdo? No hay profeta como y no se levantará profeta como Moshe Rabenu, ¿de acuerdo? Eh, a un recuerdo que cuando nuestro pueblo Israel eh, hizo ese enorme pecado de pues adorar el becerro de oro, Moshe Rabenu estuvo dispuesto a sacrificar su vida. Le dijo a Hashem: mira, si tú no los perdonas, entonces bórrame del libro que estás llevando, ¿no? Bórrame, ¿no? ¿Para qué quiero estar allí? ¿De acuerdo? Entonces, a ese nivel llegó Moshe Rabenu de dar su vida por los demás. ¿De acuerdo? Entonces, de esta misma manera, cuanto más nos esforcemos por ser personas generales, entiéndase, que piensan en los demás, y no solamente en personas particulares que pensamos solamente en nosotros, más grande será la luz que iluminará nuestra persona. Seremos grandes, irradiaremos luz, ¿verdad? Y mayor será nuestra capacidad para hacer más y mejor por el bienestar no solo de nuestra comunidad, sino de la sociedad misma, ¿de acuerdo? Entonces, mientras más pensemos de manera general, menos particular, obviamente, habrá momentos en que tengamos que pensar en uno mismo, ¿verdad? No estamos diciendo: mira, ya deja de pensar en ti y dalo todo, no. Pero la idea, mis amados hermanos, es que la persona tiene que pensar mucho en los demás y no solo en uno mismo. Amén. Y si hacemos esto, como estamos diciendo, nuestra luz, ¿verdad?, que iluminará nuestra persona, será mucho más grande. Por eso nuestro Ribi Yehoshua decía: así alumbre vuestra luz. ¿Cómo? ¿Cómo tiene que alumbrar nuestra luz? Dice: como esa luz que se pone en un lugar alto, ¿verdad?, y que alumbra a todos. ¿De acuerdo? Y la verdad, hermanos, en este tiempo necesitamos personas que irradien luz, personas de quien trabarnos, de quien confiar, de quien esperar algo bueno. Amén.
el mundo cada día se sumerge más y más en tinieblas, y entonces necesitamos personas que den luz, como dijo Rab Shaul, para que resplandezcan como luminares en el mundo, como estrellas en el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo podemos lograr tener luz? Pensando menos en nosotros y más en los demás. Amén. ¿Y eso cómo empieza? Miren, cómo empieza desde que nos sentamos a la mesa. Desde que nos sentamos a la mesa tenemos que pensar, no solo yo voy a comer, van a comer otros. ¿De acuerdo? Desde allí, tan solo desde allí empieza, ¿no? Desde que pedimos a Hashem que de la misma manera que nos da a nosotros, también bendiga a los demás. Y si nosotros podemos, esa es la luz que queremos, amén. Podamos entonces dar a los demás, a que imagínense, mis amados hermanos, que estas sean las credenciales, por ejemplo, en este tiempo con la cual entremos al Olam Abba. Obviamente, además del cumplimiento de los preceptos y del estudio de nuestra Sagrada Torah. Pero que nuestras credenciales sean, esta persona no solo se preocupó por sí misma, sino se preocupó por los Hashem nos bendecirá. Eso sería maravilloso, ¿no? Y además cumplió mis preceptos y además vivió su vida estudiando Torah. Pero imagínense eso que fuera a través de ti, a través de mí, nuestras cartas de presentación ayuda a llegar a Olam Abba fueran esas. ¿No les parece? Por eso es que Rabenu Bajia queremos, ¿amén? Rabenu Bajia entonces dijo, hablando sobre las cualidades, imagínense, dijo, mis amados hermanos, lo principal no es que estas sean las credenciales, sino las buenas cualidades con la cual entremos al Olam Abba. No es, obviamente además del cumplimiento de los preceptos, sino y del estudio de nuestra Sagrada, así como la calidad de un árbol, pero que nuestras credenciales sean de sus esta frutos. Persona no solo se preocupó por sí misma, la calidad de una persona se mide por los demás, en base, vamos a decirlo así, y además al beneficio que trae, y además vivió su vida a la comunidad a la que pertenece. Eso sería tremendo, que nuestras cartas de presentación, tenemos un árbol que da fruto, fíjense, ese árbol, en ese árbol podemos acercarnos para dijo, pues protegernos sobre las del calor, dijo, su sombra que da no es la rayos del sol, sino y además disfrutar de su fruto, pues es algo tremendo. ¿De acuerdo? No es pues no es la sabiduría, a la persona también se le mide las buenas por el beneficio que se del tiene mismo modo que lo importante no es el árbol. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Bueno, que la persona, como decíamos, tiene que queremos tener un árbol al que no da frutos, en torno que todos tienen que beneficiarse de él, aquella enseñanza de nuestro todos tienen que obtener algo. ¿Para qué queremos un árbol que no dé frutos? ¿De acuerdo? Y la persona debe agradecer que cuenta con alguien, el dueño, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ese árbol está vivimos en sociedad y no da fruto. Para que la sociedad que he venido a dar fruto tenga beneficios de nosotros. Entonces, no es tan importante tener sabiduría. También es importante mencionar que junto con las buenas acciones no es tan importante ser un árbol tan idealmente esforzarse por frutos, por realizar, en este caso en beneficio de sus semejantes, el inversor debes esforzarse y no en menor medida, ¿verdad?, en estudiar y en estar sensible para depurar cada una de los frutos será cortado y cada una de sus cualidades, ¿verdad? Entonces, y cada día cerciorándose, es importante que todo aquello que estudia sirva, pues, proyectar la calidad de un árbol, a partir de ellos sus frutos, a partir de acuerdo. Entonces, así la calidad de una persona. Ustedes que me escuchan están estudiando Torah, mis amados hermanos, en base, y la gente tiene que verlos al beneficio que trae a su sociedad. Lo mismo que me tiene que ver a mí, ¿de acuerdo? La gente tiene que ver que ustedes dan buenos frutos. Cada Shabbat ustedes estudian Torah, y me imagino que en la semana estudian Torah en ese árbol. Entonces la gente tiene que asesorarse de que estudiamos Torah y que pues damos buenos frutos. Su sombra que da al dar buenos frutos, y además, hermanos, estos habrán de servir, ¿de acuerdo? El dar buenos frutos para traer un mayor
y más elevado a la persona disfrute también se le mide de nuestra vida. por el beneficio que se obtiene de El dar buenos frutos va a Entonces, provocar ¿qué es que lo que nosotros estamos vivamos tratando de bien, decir? ¿de acuerdo? Bueno, que la Que persona disfrutemos tiene que también beneficiar al entorno en que vive. Todos lo que tienen está a nuestro beneficiarse alrededor de él. Ajá. Amén. Y Todos tienen que obtener y algo también los que viven a que- nuestro alrededor disfruten. porque Y la es persona lamentable debe agradecer que cuenta con ¿verdad? alguien Que así. nosotros amarguemos la ¿De vida de acuerdo? los que viven Entonces, a nuestro alrededor. vivimos en sociedad y no, el para estudio de que la la Torah lo que sociedad, tiene mis que amados traer hermanos, obtenga es que beneficios. tú te de beneficies nosotros. y Ajá. también se beneficien los que viven a tu alrededor. Entonces, Los demás también también es ¿de importante acuerdo? mencionar que Es cierto, con las muchos buenas no disfrutan acciones porque que no les una gusta persona la Torah, debe pero es otra cosa. ¿de acuerdo? idealmente esforzarse Bueno, por, entonces, por realizar, en este caso en beneficio hermanos, de sus semejantes, y todo el estudio de debe Torah y esforzarse todo el cumplimiento y no de en las menor mitzvot medida, de ¿verdad? Hashem, En no estudiar tienen otro objetivo, y no en tienen estar otro sensible propósito para depurar que cada una ayudarnos de sus, a depurar cada una de sus ¿cómo se cualidades, dice? ¿verdad? El ayudar a Y depurar cada día a todas las cerciorándose personas que hemos todo creído aquello que estudia sirva en proyectar a a partir de ellos sus tiene ese frutos. propósito. ¿De acuerdo? ¿Para qué estableció Entonces, Hashem su Torah? Para Ustedes que me ayudarnos escuchan a están depurar, estudiando Torah, mis para amados ver hermanos, nuestras y la cualidades, gente tiene ¿ven? que verlos Para ser ustedes mejores dar frutos. personas. Y ¿Ven? obviamente, Lo mismo que me tiene que ver a mí, obviamente ¿de acuerdo? cuando una La gente persona tiene se que purifica, ver que ustedes dan buenos frutos. lo que va a hacer Cada mis amados Shabbat hermanos ustedes es que el estudian Torah, y me corazón imagino que en la semana se hace estudian más Torah sensible. en su casa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces La gente tiene que asesorarse automáticamente, de que estudiamos Torah automáticamente y que damos la buenos persona frutos. desea beneficiar ¿Verdad? más y más al dar buenos al mundo frutos, en el mis cual amados vive. hermanos, ¿De acuerdo? estos habrán de servir haciendo que el bien dar buenos crezca frutos y para traer un mayor bueno, esto y hace más que- elevado disfrute que de nuestra se vida. difunda, ¿Ven? vamos a decirlo El así, dar de buenos manera frutos va a provocar intensa, que perdón, nosotros y de vivamos manera bien, exponencial. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que disfrutemos Entonces, también una persona que hace eso, lo que está a nuestro por alrededor. eso estamos Ajá. diciendo que este tema es Y también los que importante viven a nuestro y alrededor necesario. disfruten, ¿De acuerdo? porque es lamentable hacernos sensibles, ¿verdad? Que es lo que nosotros buscamos. amarguemos la vida de los Fíjense que viven estamos viviendo ya en un nuestro tiempo en que alrededor. la gente ¿De acuerdo? está Y no, el dejando estudio de la Torah ser lo que sensible. tiene que traer Vemos es los que problemas que tú te ocurren en beneficies el mundo y también se beneficien. y ya nos los que dicen, viven bueno, pues a que tu les alrededor. vaya Los bien. demás también disfruten. ¿De acuerdo? Pues a ver quién es ellos, Es pero cierto, no muchos somos tan disfrutan sensibles, porque no les ¿de acuerdo? gusta la Torah, pero es otra Entonces cosa. lo que buscamos es eso, Bueno, sensibilizarnos para, hermanos, desear y todo el estudio de beneficiar Torah, más y todo el cumplimiento a este mundo de en las que vivimos. mitzvot de ¿de Hashem, acuerdo? no Que tienen otro crezca, objetivo, que no sea tienen otro propósito exponencial, que ayudarnos el número de depurar, personas que buscan hacer el bien. ¿Cómo se dice? Ok. El ayudar a depurar a todas las personas que hemos Dijo creído el rabí Israel Tzalán, dijo lo nuestro Padre siguiente: Hashem. es ¿Acuerdo? más fácil. Tiene ese propósito. Esto me gusta. Dice, es más Aquí fácil estableció Hashem ser su Torah experto en todo el Talmud, Para ayudarnos a fíjense, depurar, porque hay personas para que se saben ver el nuestras Talmud. cualidades. Es más fácil para ser experto mejores en personas. todo el Talmud Y que corregir obviamente- una cualidad negativa obviamente, cuando asentada una persona firmemente se en nuestro purifica, interior. Claro, lo que va a esta hacer, mis enseñanza la amados podemos hermanos, es que el y corazón comparar a muchas se otras hace más enseñanzas. sensible. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, lo que nos está Automáticamente. diciendo el rabí Israel Tzalán Automáticamente es que la persona desea beneficiar más y en más. este caso yo al me mundo quisiera en el aprender cual vive. la Torah de memoria, ¿De acuerdo? lo puedo hacer, lo puedo haciendo lograr. que el bien Pero- crezca, pero corregir y bueno, esto hace que un defecto que, en que mí, se difunda, uy, vamos a decirlo así, de manera Es- intensa, es perdón, y de dificilísimo, manera ¿de acuerdo? exponencial. ¿de acuerdo? Es Entonces, complicado. Ajá. Entonces, es muy fácil Una persona que hace eso, aprenderse. por eso estamos diciendo memoria, que pero este tema corregir es una importante, cualidad y negativa, necesario, ¿de acuerdo? porque Y más afirmada en hacernos nuestro interior, sensibles es obviamente, lo que buscamos. es complicado. Fíjense que estamos viviendo ya en acuerdo? un tiempo en que la Eh, gente
está dejando Por eso de ser ya sencillo. Jacob, Santiago Vemos decía, miren, los nada más, problemas que si hay una ocurren persona en el que mundo, puede dominar su lengua, y ya nos ese dicen, es, bueno, pues ese les vaya ya, bien. ya merece Olama va, ¿de acuerdo? Pues a ver quién es ellos, pero ¿Por qué? Porque no somos tan sencillos, dominar la ¿de lengua acuerdo? es una cosa Entonces, lo que buscamos complicada. es eso. Ajá. Sensibilizarnos. Es difícil, para, ¿de acuerdo? Dice el desear Rabí Israel Salam, beneficiar es más más fácil ser experto a en este el mundo en que Talmud vivimos, que corregir una cualidad que negativa crezca, asentada que sea firmemente en exponencial. Sin embargo, pongan el atención, número sin de embargo, personas que si logramos buscan nosotros hacer el- doblegar Okay. un defecto, Dijo, lo logramos el Rabí corregir, Israel Salán, eso, dijo lo eso, siguiente, hermanos, es nos más va a fácil. abrir las puertas Esto me del gusta. triunfo Dice, en nuestro es más crecimiento fácil espiritual. ser Una experto sola en todo cosa el que Talmud. nosotros hagamos. ¿Por qué? Fíjense Bueno, que hay porque personas que se saben al vencer todo. una sola cosa Es más fácil mala ser que experto nosotros haya, en todo el Talmud eso que hará que corregir nosotros una digamos, cualidad negativa puedo avanzar, puedo asentada crecer. firmemente ¿De en acuerdo? nuestro interior. Entonces, como decimos aquí, nos Claro, abrirán este- las puertas del esta triunfo enseñanza la podemos en nuestro y comparar a crecimiento muchas otras espiritual. enseñanzas, ¿de acuerdo? O sea, y además, en otras palabras, vamos lo a que tener nos está el diciendo mérito, el Rabí escuchen Israel bien, Salam, el mérito de es que proyectar aprender, dicha influencia aprender, sobre las en este caso, personas yo cercanas quisiera a aprender nosotros. la Torah de ¿De memoria, acuerdo? lo puedo hacer, Llevándola lo puedo a expandir lograr. inclusive sobre Pero- el mundo entero. pero Eso es lo que corregir hizo nuestro Rabbi Yehoshua. un Nuestro defecto. Rabbi Yehoshua, al vencer su mala inclinación, entonces pudo proyectarnos a todos nosotros que sí se puede. Dificilísimo. ¿De acuerdo? Pudo Este, decirnos, es adelante, yo he vencido al mundo. Entonces, he vencido el es muy Yetzirah. fácil ¿De acuerdo? aprenderse Entonces, las cosas hoy de tenemos memoria, la conciencia pero de que corregir podemos una corregir cualidad negativa, todo lo malo, todo lo negativo que hay en nosotros. más Hoy afirmada en podemos nuestro interior. hacerlo. ¿De acuerdo? Obviamente, Entonces, es complicado. cuando las acuerdo? personas nos vean que nos Eh, quitamos un vicio, que nos por quitamos eso, algo negativo, allá Jacob, ¿verdad? Que Santiago, corregimos miren, nuestras malas nada más, actitudes, la si gente hay una va a decir, persona si que aquel puede puede, dominar su yo lengua, también, yo ese es- también puedo. Ese ¿De ya, acuerdo? ya merece Esto Olama, es, ¿de acuerdo? vamos a proyectar nuestra ¿Por qué? influencia sobre las Porque personas dominar que la están lengua es cercanas una cosa a nosotros. complicada. ¿Bien? Ajá, por de aquí, entonces, que es tan difícil, ¿de importante acuerdo? que Dice nosotros el Rabí trabajemos Israel Salam, es más fácil ser experto en el Talmud, que nuestras corregir actitudes. una cualidad negativa Ahora, asentada firmemente. pero en también podemos nuestro preguntar, bueno, ¿y por qué es Sin tan difícil embargo, corregir Pongan atención. una sin embargo, cualidad negativa si asentada logramos firmemente en nuestro nosotros interior? doblegar ¿Por qué se vuelve? una- Porque sí es un cierto, defecto, creo que muchos de nosotros si hemos lo logrado logramos corregir eso, lo que eso, creemos que hay hermanos, que corregir. nos va a abrir Y hemos las puertas tropezado del y hemos triunfo tropezado en y hemos nuestro tropezado. crecimiento. Decimos Es es una muy sola cosa difícil, que nosotros ¿verdad? hagamos. Es como el ¿Por pan, qué? no podemos Bueno, dejar porque el pan. al vencer una sola Muchos cosa mala decimos, que ya no voy a nosotros comer haya, pan. ¿Y cuál? eso hará que ¿Cuál nosotros seguimos digamos, comiendo puedo, pan, ¿no? puedo avanzar, puedo crecer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué como es tan decimos difícil aquí, corregir nos una, abrirán las una puertas cualidad del negativa triunfo en nuestro que está crecimiento espiritual, arraigada en nuestro interior? Y además, miren, la respuesta además es vamos a tener el porque, mérito, escuchen bien, la misma el suele mérito de proyectar, transformarse dicha influencia en parte inherente sobre de las nuestra personas propia cercanas a naturaleza. nosotros. Ajá, ¿de acuerdo? Y así Llevándola como a es expandir difícil eliminar inclusive algo al que mundo crece entero. de manera Eso natural, es lo que hizo nuestro Rabbi yo lo Yehoshua. puedo experimentar. Nuestro Rabbi Yehoshua, Al cada vencer 15 días su mala estoy inclinación, quitando hierbas y hierbas entonces y pudo hierbas aquí proyectar del patio a todos nosotros que no sí se quita. puede. Es más, ¿De acuerdo? pudo la hierba crece decirnos hasta donde uno adelante, no se imagina. yo he vencido al ¿De mundo. acuerdo? Yo he vencido al Entonces, Yetzirah. así ¿De acuerdo? como es difícil Entonces, eliminar hoy algo que tenemos crece de forma la natural, conciencia de que es podemos difícil corregir entonces todo lo eliminar malo, una cualidad todo lo que parece negativo que que desde hay en siempre, nosotros. Hoy desde podemos siempre hacerlo. ¿De acuerdo? estuvo y Entonces, para siempre habrá de estar junto. Cuando las personas nos vean, ¿Qué quiere que nos decir? quitamos un Que vicio, la persona que nos dice, quitamos miren, algo yo negativo, ya soy así. ¿verdad? Que corregimos nuestras Yo malas ya soy actitudes, así. la gente va a decir, si aquel puede, Me acuerdo yo de también, Rab Male que yo decía, también puedo. miren, Dios ¿De me acuerdo? hizo rencoroso, Esto es, ¿de acuerdo? vamos a proyectar nuestra influencia Entonces, sobre las eso es lo que personas pensamos. que están cercanas Eh, a nosotros. Pero, ¿Ven? mis amados hermanos, Por de aquí que es, que es nosotros tan debemos importante de que entender, de nosotros saber, ¿verdad? trabajemos Que como existe una nuestras ley actitudes. espiritual que Ahora, establece
Pero también que, podemos preguntar, de acuerdo al ¿por qué es tan esfuerzo, difícil corregir así habrá de ser la recompensa? una cualidad negativa ¿De acuerdo? sentada Y firmemente si la en persona nosotros? ¿Por qué? logra ¿Por qué corregir se vuelve? verdaderamente Porque sí es cierto, algo negativo creo de que él, muchos de nosotros hemos intentado que es, corregir como lo que dijimos hace un rato, creemos que mucho hay más que difícil que estudiar y hemos tropezado, cualquier hemos libro de la tropezado, y escritura hemos- de memoria, hemos- ¿verdad? Es muy Entonces, difícil, ¿verdad? sin lugar a dudas, es como el pan, no podemos habrá de dejar ser el pan, recompensada ¿verdad? grandemente por Muchos haber dicen, alcanzado ya no voy a comer tal pan, igual, objetivo. Y seguimos además con el porque pan, ¿no? esto le va a permitir que su influencia se proyecte Entonces, ¿por qué es tan sobre difícil corregir los demás. una cualidad Ajá. negativa? Y fíjense, Que está si firmemente esa persona arraigada en corrige nuestro algo interior, negativo y y la respuesta influye es a los demás a que porque, también corrijan lo la negativo, misma suele va a tener el transformarse mérito de que todos parte los cambios inherente de que nuestra propia otras naturaleza. personas realicen siguiendo Ajá. su ejemplo Y así sean como es contabilizados, difícil eliminar voy a algo decirlo que así, crece de manera espiritualmente, natural, también en su yo lo vida. puedo experimentar. Así que vean ustedes, Cada 15 ajá, días estoy quitando hierbas Este, y hierbas y hierbas aquí en Ahora, el patio, es importante y no se que quita. cuando Es yo más, quiera corregir algo, lo la hierba haga, crece hasta donde porque uno ese es no mi se deber, lo porque esto es lo que quiero hacer, corregir ¿verdad? algo. No Entonces, diga, pues yo quiero así corregir como esto es para difícil hacerme grande, eliminar ¿no? algo No, que eso crece viene de inherente, forma mis natural. amados hermanos. es Ajá. difícil Que no haga ningún entonces cálculo, eliminar ningún tipo una de cualidad cálculo que interior, parece que desde siempre, que solo desde tenga el siempre objetivo de hacer lo estuvo, correcto y para y de siempre cumplir habrá de así estar con la con voluntad de nosotros. Hashem. ¿Saben ¿De qué acuerdo? quiere decir? Que la ¿Para qué persona queremos dice, cambiar? Yo ya soy ¿Para que la así. gente nos vea? No. Queremos ya soy cambiar, así. queremos mejorar, porque Me eso acuerdo es de lo Rab correcto Male que decía, y porque quiero miren, cumplir con la quien dice, voluntad yo ya soy de así, es un animalito. Hashem. ¿De acuerdo? Que el animalito dice, pues Eso es yo lo soy que así, quiero. ¿no? Y ya, si las personas entonces, al verme a mí, Normalmente ¿de acuerdo? decimos, esta Al es mi verme a mí, naturaleza. mis amados Soy hermanos, traicionero, también soy quieren vengativo, cambiar, también soy quieren envidioso, mejorar, también soy quieren transformar orgulloso, su vida. soy rencoroso, Es ya soy un así. un bono ¿Qué le voy a extra. hacer? ¿De Pues acuerdo? pensamos, Y ¿verdad? si Hashem me las quiere contar a mí, pues Baruch que Hashem, forma parte de Baruch nuestra Hashem. naturaleza. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y que Qué ya bien. está allí. Dios me hizo bueno, así, espero que estén me hizo disfrutando envidioso, de me la hizo plática, mis rencoroso, amados ¿de acuerdo? hermanos. Baruch Hashem, todo se Entonces, hace con la idea eso es lo que de pensamos. que crezcamos. Eh, ¿Bien? pero, mis nos amados elevemos, de que nosotros debemos de transformemos entender, nuestra de vida, saber, ¿verdad? porque de eso Eso se se trata. que como existe una de- ley espiritual de que crecer, establece elevarnos, que de de acuerdo a transformar nuestra nuestra vida y de así transformar habrá la de vida ser la de recompensa. las personas ¿De acuerdo? que nos rodean. Y si la Amén, persona de vivir logra una vida corregir feliz y de hacer verdaderamente felices a los algo que viven negativo de él, con nosotros. ¿De acuerdo? que es, Bien, como dijo dijimos el hace un rabí rato, mucho Shlomo más difícil que Ahami, estudiar cualquier dijo, libro de la quien escritura posee de buenas memoria, cualidades ¿verdad? se siente cercano sin a las lugar a personas dudas, lejanas y quien habrá de posee ser malas cualidades recompensada también de las grandemente personas por haber cercanas alcanzado se siente tal lejano. Ya objetivo. lo vimos arriba Y ahora además vamos a porque explicar otra esto le cosa. va a permitir Esto que quiere su decir, mis influencia amados se hermanos, proyecte que la sobre relación los demás. de la persona, Ajá. perdón, Y hacia fíjense, otras personas esa persona depende en primer corrige lugar de algo la negativo persona misma. y influye O sea, a los si yo demás a que quiero también tener una buena corrijan lo relación con negativo, otra persona, depende de mí. va a tener el ¿Bien? mérito de que En todos otras los cambios palabras, que una persona otras que personas posee realicen buenas siguiendo su cualidades ejemplo, posee sean también contabilizados, mayor voy a decirlo así, capacidad espiritualmente, para también poder ver, para Así poder que ver, ven ustedes. para Ajá. poder identificar las cosas buenas que ahora, hay en es las demás importante personas. que cuando yo Ajá. quiera corregir algo, Entonces, de esta lo manera haga, se siente, porque ese es mi deber, porque esto es lo que quiero hacer, corregir algo. también mucho No más diga, pues yo cercano quiero corregir a esto ellos. para ¿De acuerdo? hacerme grande, ¿no? Entonces, no, eso viene puede inherente, ver, mis amados hermanos. puede identificar Ajá. las buenas que no cosas. haga ningún cálculo, acuerdo? ningún tipo No todo de lo ve cálculo mal. interior, No que todo lo solo ve tenga con el ese ojo objetivo gris, de hacer lo ¿de correcto acuerdo? y de con cumplir ese así ojo con malo, la como voluntad de decía Hashem. nuestro Ribi ¿De acuerdo? Yeshua. ¿Por ¿Para qué vemos queremos cambiar? Para las que la cosas gente que nos hacen vea? las gentes No, siempre queremos mal? cambiar, queremos Dice, ¿por qué? mejorar, Porque tienes un ojo eso malo. es lo ¿De correcto. acuerdo? ¿Se y acuerdan de porque aquellas quiero personas cumplir con la que voluntad fueron a de trabajar Hashem? y ¿De bueno, acuerdo? pues eso es lo que quiero. Cuando Y llegó el ya, momento de pagar, si las personas al verme a mí, el dueño, ¿de acuerdo? Le pagó al a los que verme trabajan a mí, una hora mis un amados denario. hermanos, también Entonces las quieren personas que cambiar, también trabajaron quieren mejorar, 8 también horas quieren dijeron, transformar bueno, su vida. si a esa Es persona un que bono trabajó una hora extra. le ¿De pagaron acuerdo? un denario, pues a Y si nosotros Hashem nos me va a las dar quiere 8 contar a denarios, mí, ¿no? pues Un Baruch denario Hashem. por hora. Baruch Pero Hashem. ¿qué sucedió? ¿De acuerdo? Sucedió que, Viendo
fueron por su salario. Bueno, espero que dueño estén les disfrutando pagó de la un- plática, mis amados hermanos. Entonces, Baruch Hashem, todo se hace con la idea de Estas personas, que en crezcamos, lugar de ¿eh? decir Baruch Hashem, de que esas personas personas que trabajaron que solamente transformemos una hora, nuestra vida, recibieron lo mismo porque que yo, aunque yo haya trabajado, de eso Baruch se Hashem, trata. no dijeron eso, dice, Oiga, le reclamaron de al crecer, dueño, le dijeron, elevarnos, ¿por de qué transformar haces así? nuestra vida y de transformar la Porque vida ellos que de trabajaron las una personas sola hora, que nos rodean, les pagan también lo mismo que a vivir nosotros, una que vida llevamos feliz, todo el calor y de del ser día. felices a Dijo los el que dueño, viven mira, yo te contraté a ti con por un denario, nosotros, te estoy pagando ¿de un acuerdo? denario, y Bien, lo que yo dijo quiero hacer el con mi rabí dinero Shlomo es muy Ahan, mi problema. ¿De acuerdo? dijo, Pero quien ¿qué es lo que posee nos buenas enseña esta cualidades historia, se señalada por siente nuestro cercano a rabí? las personas Es que lejanas, nos molesta, y quien posee malas duele, cualidades también de las ofende, personas que cercanas otras personas se siente hagan lejano. cosas, Ya lo vimos arriba y las pero ahora vemos vamos a con explicar mano. otra cosa. El Esto dueño quiere de este decir, terreno mis dijo, hermanos, es que la relación de ves, esa persona, ves mal las cosas hacia que yo hago, otras personas es malo tu depende en ojo. primer lugar de entonces, la persona normalmente tenemos malos misma. ojos. O sea, si yo quiero Las tener cosas una que yo buena hago relación están con bien. otra persona depende de Las mí. cosas que hacen otras ¿Eh? personas, En otras palabras, ¿de acuerdo? una persona que Entonces, posee buenas cualidades, por eso decimos posee que la también relación que yo mayor pudiese capacidad tener con otras para personas poder depende en primer ver, lugar para poder ver de mí. para poder acuerdo? identificar las cosas Entonces, buenas que hay en las este, demás personas. Una persona Ajá. de buenas cualidades Entonces, puede ver de lo esta bueno, manera se siente identificar las cosas buenas que hay, también mucho en más los cercano demás. a ellos. Y por eso se acuerdo? siente cercano Entonces, a ellos. Puede ver, ¿verdad? por Puede otro lado, identificar las buenas cuando la persona ¿de acuerdo? no tiene todas malas malas cualidades, también no en todo los lo demás ve con habrá de ese ver, ojo gris, escuchen, ¿de acuerdo? habrá de Con ver ese y ojo habrá de malo, como decía enfatizar nuestro Rebbe Yehoshua. sus malas ¿Por cualidades. qué vemos Ajá. Y las por cosas ello, que hacen las o sea, gentes criticarlos, siempre por mal? eso empezamos con la Dice, lectura esa. porque tienes un ¿Por ojo qué malo, ves la paja? ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de aquellas No ves personas como, o sea, que fueron al a enfatizar trabajar las malas cualidades de otras personas, bueno, pues, pues obviamente, cuando se va a llegó el alejar momento de de pagar, pagar como consecuencia, el dueño ¿de acuerdo? le pagó a los que Eso es trabajan lo que- una hora un Por denario. eso no es bueno criticar. Entonces las Ajá. personas que trabajaron Entonces, 8 horas, por dicen, eso, bueno, sí, hermanos, si que a cuanto esa más persona que trabajó estudiemos una hora acerca de las le cualidades pagaron un denario, y pues más nos nosotros nos va a dar esforcemos 8 denarios, en ¿no? potenciar Un denario por hora. nuestras Pero ¿qué buenas sucedió? cualidades y corregir Sucedió aquellas que que no son tan buenas, fueron más por su grandes salario, serán el dueño les pagó nuestras un- probabilidades de aprender a ver lo bueno que hay en estas personas, las otras en lugar personas, de decir Baruch, y no Hashem, solo en las otras personas, en el esas mundo entero, personas ¿verdad? que trabajaron, Y ello va a provocar en nosotros que tengamos una vida más buena, más significativa, no dijeron y obviamente seamos más Oiga, felices. le ¿Por qué reclamaron no al estaremos dueño y le viendo dijeron, lo malo siempre? ¿por qué haces así? Siempre estaremos Porque viendo ellos que lo trabajaron una correcto. sola ¿De hora, acuerdo? pagan Bueno, por lo mismo que último, nosotros, que quiero llevamos todo el calor destacar, del día. hermanos, el que dueño, mira, yo te contraté cuando por un nosotros denario, te estoy identificamos pagando, las buenas y lo que yo cualidades quiero que hacer hay en con los mi demás, dinero es muy con bien. ello nosotros ¿De acuerdo? potenciamos Pero ¿qué es lo que nos fortalecemos enseña esta historia? las buenas cualidades Señalada que por se nuestro encuentran Rebbe, dentro de es nosotros que nos mismos. molesta, Y obviamente duele, nos ofende, beneficiamos que otras personas de todo ello, hagan ¿de acuerdo? cosas y Porque que al las ver las vemos cosas con buenas nuestro Rebbe. y El nosotros dueño nos de este reflejamos terreno también dijo, en ella, entonces es- nos beneficiamos. ves nosotros mal mismos, las cosas ¿de que yo acuerdo? hago, Dijo Rabí malo tu Isaac ojo. Abarbanel otra Entonces, vez. El normalmente objetivo de la tenemos sabiduría malos ojos. no es conocer Las cosas las que buenas yo hago cualidades, están bien. sino ponerlas las cosas en que hacen otras práctica. personas, En otras palabras, ¿de acuerdo? en otras Entonces, palabras, mis hermanos, por eso a decimos diferencia que la relación que de- yo de la pudiese filosofía tener con griega, otras personas, ya hemos hablado de la depende en filosofía primer griega, lugar, en la ¿acuerdo? filosofía griega, hermanos, entonces los pensamientos suelen ir una por un persona, lado buenas cualidades y la puede ver lo conducta bueno, de quienes anuncian la las cosas filosofía buenas que hay. por otro lado. Ya les he platicado que Y había un por maestro de eso se siente filosofía cercano que estaba ¿verdad? enseñando Por otro lado, a cuando sus la alumnos persona, a no darle tiene tanta malas importancia al cualidades, cuerpo, también Bueno, en los esa era la demás enseñanza. habrá de ver, y sucede que cuando Escuche, terminaron la habrá clase, de ver y el habrá primero de que se enfatizar abalanzó sus malas sobre los cualidades. alimentos, ¿verdad? ¿Ah?
es, y por ello el al maestro de criticarlos, por filosofía eso empezamos con la decía, lectura. es que yo no soy lo que ¿Qué enseño, ves? La paja, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, y no ves tu moto, En la filosofía al enfatizar griega, las hermanos, malas cualidades de otras los personas, pensamientos, las ideas pueden ir por se un va a lado y la alejar de su conducta de semejante quienes los como anuncian por consecuencia. otro. ¿De acuerdo? En nuestra fe, Eso es lo que en el eso judaísmo, no es bueno el objetivo criticar. Ajá. es lograr Entonces, coherencia. Por eso, hermanos, Una que cuanto coherencia más absoluta estudiemos acerca entre de las aquello que se cualidades estudia y más y nos aquello que se esforcemos practica. en ¿De acuerdo? potenciar, Voy a decirlo así, materializando buenas las cualidades ideas y corregir en aquellas todos que los no son actos de tan nuestra buenas, vida cotidiana. más grandes Eso es lo que serán se busca. nuestras Materializar probabilidades lo que de aprendemos, aprender a ver lo lo que bueno que hay entra en nosotros. Amén. las otras personas. De eso se trata. Por Y eso no solo en las otras personas, en el mundo se dice entero, que ¿verdad? el judaísmo, Y ello más va a que provocar ser en una nosotros que religión, tengamos es una una forma vida de vida. más buena, ¿de acuerdo? más Esto es, significativa estudiamos para vivir y obviamente seamos no más para felices. filosofar en Porque ello. no estaremos viendo Entonces, lo malo siempre. con ello decimos, mis amados hermanos, Siempre que los estaremos que hemos viendo creído lo en loco. Hashem, ¿de acuerdo? bueno, Nuestra por último, religiosidad no es quiero un estudio destacar, teórico simplemente hermanos, que para saber cuando por nosotros saber, ¿de identificamos acuerdo? Sino es un estudio cualidades práctico que hay en los para demás, saber cómo mejorarnos nosotros como personas. potenciamos, Amén. Cómo mejorar nuestra fortalecemos vida las y buenas cómo cualidades que se contribuir de encuentran mejor manera dentro de también nosotros mismos. a nuestro mundo. Y ¿De acuerdo? obviamente Si nos- nosotros y sabemos obviamente nos Torah, beneficiamos la aplicamos en nuestra vida, todo obviamente, ello, ¿de acuerdo? obviamente nos preocupará Porque al ver tirar las cosas basura, buenas, obviamente nos y preocupará nosotros nos reflejamos cuidar el también ambiente, en ella, nos preocuparán los entonces nos animales, beneficiamos nos preocupará nosotros que este mismos. mundo ¿De acuerdo? funcione. Dijo ¿De acuerdo? Rabí Isaac Abarbanel Muy otra bien. vez. El objetivo Bueno, de la por sabiduría último, no es conocer las buenas cualidades, si sino bien el ponerlas mensaje en práctica. Que en otras palabras, que quiere transmitir con en sus otras palabras, con su mis sentencia, a el diferencia Rabí Isaac Abarbanel, de se la desprende filosofía que el griega, objetivo del ya estudio hemos es la hablado de la práctica, filosofía griega, de sus palabras en la también se puede en la filosofía desprender griega, que el hermanos, objetivo primario los pensamientos del estudio, mis suelen amados ir hermanos, por un lado, debe ser el y de la ayudarnos conducta a de ser quienes buenas personas, anuncian la ¿ven? filosofía y no por otro simplemente el de lado. Ya les he enseñarnos platicado que una un maestro de profesión filosofía o darnos herramientas para estaba saber cómo enseñando sustentarnos. a ¿De sus acuerdo? alumnos Eh, a no darle tanta fíjense importancia que al cuerpo. en la esa fe era de la nuestro enseñanza. pueblo, Y sucede que cuando no- terminaron la clase, el primero que ¿cómo se le abalanzó diríamos? El sobre judaísmo los no alimentos, desmerece la ¿verdad? importancia del Es sustento. ¿De el acuerdo? maestro de Pues filosofía. allí se dice, si no hay O sea, harina, es que yo no tampoco soy hay lo que Torah. enseño, ¿De acuerdo? Si no hay Entonces, harina, o sea, si no hay pan, en la filosofía no hay Torah. griega, O sea, hermanos, obviamente, los una pensamientos, persona, las si quiere ideas estudiar pueden ir Torah, por pues un lado tiene y que la alimentarse. conducta ¿De de acuerdo? quienes los Si anuncian no hay harina, por otro. no hay Torah. En nuestra fe, Si queremos en ser el realmente judaísmo, personas el objetivo felices, es lograr y que por- coherencia, por la misma razón, una coherencia podamos a ser absoluta felices a los entre demás, aquello que se estudia es imprescindible, y aquello que se practica. mis amados hermanos, ¿De acuerdo? que Voy a decirlo trabajemos así, materializando las ideas para mejorar todos los actos de y nuestra para vida cotidiana. así superarnos Eso es lo cada que uno de estamos nosotros, materializar espiritualmente, día lo que aprendemos. a día, ¿de acuerdo? lo que Pues entra si en interiormente Amén. no podemos De eso sentirnos se plenos, por eso si interiormente se no dice podemos que el judaísmo, avanzar, más que ser todo el una dinero del religión, mundo es una no forma nos de va a vida. alcanzar ¿De acuerdo? para poder Esto es, estudiamos acceder para vivir, a la plenitud, no para a la filosofar felicidad en ello. que todos Entonces, tan esencialmente buscamos. con ello decimos, no mis vamos amados a hermanos, poder, que los que hemos creído no en- vamos a en lograr Hashem, ser felices en este mundo. nuestra religiosidad no es un No vamos a estudio estar alegres, teórico, vamos a vivir una simplemente vida para amargada, saber vamos por a vivir saber. una vida ¿De acuerdo? pensando Si no en es lo un que no estudio tenemos práctico, para saber va a cómo ser en mejorarnos su lugar como en personas. ese día. Amén. ¿De acuerdo? Cómo mejorar nuestra Bueno, vida debido y a cómo que, pues, contribuir no vamos de a mejor tener manera cómo hacer. también a nuestro Bueno, mundo. mis amados hermanos, ¿De acuerdo? Si pues nosotros sabemos vamos, en Torah, el nombre de la nuestro aplicamos Ribi en nuestra y vida, Yehoshua, obviamente, mis amados, obviamente hermanos, nos preocupará bueno, tirar pues, basura, obviamente que tengamos nos un preocupará final de cuidar Shabbat el ambiente, nos preocupará muy los bueno, animales, nos y, preocupará bueno, que, una que semana este mundo estupenda funcione. en la que, ¿Claro? bueno, todos bien. tengamos Bueno, lo por necesario, último, tengamos lo necesario si viene para el celebrar mensaje nuestra festividad, sin que- preocuparnos, pues que quiere transmitir con su sentencia el Rabí Isaac Abarbanel, se desprende que el objetivo del estudio es la práctica. De sus palabras también se puede desprender que el objetivo primario del estudio, mis amados hermanos, debe ser el de ayudarnos a ser buenas personas. ¿De
Amén. Y no simplemente el de enseñarnos una profesión o darnos herramientas para saber cómo sustentarnos. ¿De acuerdo? Fíjense que en la fe de nuestro pueblo, no, como le dijimos, el judaísmo no desmerece la importancia del sustento. ¿De acuerdo? Pues allí se dice, si no hay harina, tampoco hay Torah. ¿De acuerdo? Si no hay harina, o sea, si no hay pan, no hay Torah. O sea, obviamente una persona, si quiere estudiar Torah, pues tiene que alimentarse. ¿De acuerdo? Si no hay harina, no hay Torah. Si queremos ser realmente personas felices y que por la misma razón podamos hacer felices a los demás, es imprescindible, mis amados hermanos, que trabajemos nuestro interior para mejorarnos y para así superarnos cada uno de nosotros espiritualmente día a día. ¿De acuerdo? Pues si interiormente no podemos sentirnos plenos, si interiormente no podemos avanzar, todo el dinero del mundo no nos va a alcanzar para poder acceder a la plenitud, a la felicidad que todos tan esencialmente buscamos. No vamos a poder, no vamos a lograr ser felices en este mundo. Amén. No vamos a estar alegres, vamos a vivir una vida amargada, vamos a vivir una vida pensando en lo que no tenemos y olvidándonos de lo que sí tenemos. Amén. Pues bien, llegamos al final, mis amados hermanos, de esta enseñanza, y espero que ahora que entremos a la fiesta de Sukkot y que leamos la última porción de la Torah y empecemos también con la primera porción de la Torah, recordemos esta enseñanza. La Torah la estudiamos para elevarnos, para resaltar nuestras buenas cualidades y que las personas se beneficien de ello. Si ese no es nuestro objetivo, si las personas cada vez que nos ven en realidad hablan mal de Hashem, entonces estamos haciendo muy mal, ¿de acuerdo? Pero si cada vez que nos ven glorifican el nombre de nuestro Padre, bendicen a nuestro Ribi Yehoshua, entonces la Torah está cumpliendo su propósito en nosotros. Besat Hashem, así sea. Amén. Bueno, mis amados hermanos, pues vamos a dejar hasta aquí la enseñanza. Espero en Hashem que haya sido de mucho provecho para todos nosotros y de verdad nos esforcemos en analizarnos y entender lo que Hashem quiere de cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Ribi Yehoshua, mis amados hermanos, bueno, pues que tengamos un final de Shabbat muy bueno y bueno, una semana estupenda en la que, bueno, todos tengamos lo necesario, tengamos lo necesario para celebrar nuestra festividad sin preocuparnos absolutamente de nada. Hashem les bendiga. Shabbat Shalom.